Te quiero presentar a alguien. Aquí en Río Gallegos estamos con un maestro, con un querido amigo, periodista, historiador, escritor, poeta, Mario Novak. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Bueno, me quedé sin palabras con toda la presentación. Muy merecida, Gracias. sobre todo un día como el de hoy. Es cierto, exacto, es el Día del Periodista y a partir de la celebración del día, bueno, hay muchas cosas que venía escuchando en tu presentación que realmente se aplican a nuestra labor periodística, la del rescate de aquellas ideas, de aquellas historias, mejor dicho, que contrastan con ideas que se ven hecho circular y que finalmente la historia misma demuestra que no fue así. ¿Viste cuando vos te vas, ah, te saco un poco de tema, pero cuando vos te vas del otro lado de la cordillera te dicen desde acá, algunos sectores radicalizados y hasta fanatizados, que los chilenos le pusieron nombre de Sarmiento a un lago? Bueno, en realidad el lago ese se llama Sarmiento de Gamboa, no tiene nada que ver con Domingo Faustino. Claro, es que también, Mario, en esta tarea del periodismo en nuestra Patagonia, además de ver y observar y comunicar la realidad inmediata, es muy loable este trabajo periodístico riguroso que vos haces sobre algunas historias de nuestro pasado, porque también se trata de eso, ¿no? De ir despejando de intereses lo que realmente ocurrió. Exactamente. Este es el caso de María la Grande, la cacica general de los Tehuelches. Contame de su historia. Sí, María la Grande fue cacica general de los Tehuelches. Yo leía hoy en un artículo del diario La Nación que toma el caso de María la Grande, que se había incendiado la Patagonia. Bueno, en realidad, cuando ella muere, en la década de 1840, a los 52 años aproximadamente, lo que se hace es una pira funeraria de despedida, donde en la principal estaba ella, su cuerpo, su caballo, su quillango y su estola de piel de zorrino. Y en el resto de la Patagonia era simbólico, bueno, pero el rito era que ardieran durante 3 días las piras funerarias despidiendo a quien había sido la cacica general, la cacica máxima de los tehuelches, la antecesora del último gran cacique que tuvo el pueblo Auniquen, los originarios tehuelches, que fue Casimiro Biguá. La historia de María es muy interesante porque a partir de lo que charlemos seguramente hay mitos que van a quedar absolutamente derribados. Claro, porque lo primero que llama la atención, Mario, es que sea una mujer la que sobresale al mando de todo un pueblo como el Tehuelche, ¿verdad? Sí, ella era hija de Cogocha y de Vicente, que eran los dos, el matrimonio eran los dos máximos líderes en la zona sur, que estaban afincados aquí cerca de lo que es actualmente Río Gallegos. Estamos hablando de la zona del estrecho de Magallanes, muy en contacto, la bahía de San Gregorio concretamente, que hoy le pertenece a Chile. Es importante tomar este dato porque es más que referencial. Piedrabuena se sirve de una alianza que traza con los tehuelches, ya María no existía, pero con Casimiro Biguá logra que reconozcan la territorialidad de la Argentina, vale decir, una jugada interesante, si se quiere, del comandante Luis Piedrabuena, que a partir de su ocupación territorial, Argentina expande su frontera. El caso de María es altamente sorprendente, no solo por la característica de ser una mujer quien guía a todo un pueblo, sino por la capacidad de mando que tiene, y cómo la conoce, por ejemplo, Bernet. Bernet, quien estuvo a cargo de nuestras Islas Malvinas. Exactamente, Bernet era un comerciante de origen alemán que había hecho su primera escala antes de llegar a la Argentina, había hecho su primera escala en Montevideo. Y el encuentro que se produce entre, es muy importante tomar este dato, que Bernet es un comerciante, un negociador nato. Estando en el fuerte San José, la ocupación de la Patagonia tuvo 4 fuertes, que fueron Carmen de Patagones, en Río Negro,
en provincia de Buenos Aires, frente a Viedma, en Río Negro, el Fuerte San José, en la provincia de Chubut, sobre la costa, Puerto Deseado con el Fuerte San Carlos y Florida Blanca en Puerto San Julián. El único que sobrevivió fue Carmen de Patagones porque en 1810 las huestes tehuelches, en un malón, destruyen completamente ese fuerte erigido allí en la provincia de Chubut. En ese lugar se encontraba Bernet arreando vacas, ganado cimarrón, para llevar con destino a las Islas Malvinas, porque él tenía una concesión para hacer una colonia allí, una colonia ganadera. Entonces son rodeados por una partida numerosa de indios, se dice que llegaba al millar, que esperaban la orden de su jefa. La jefa era nada más y nada menos que María la Grande. María la Grande empezó a ser llamada así después de este contacto con Bernet. La historia demuestra, a partir de este relato, toda esta cuestión del malón de un lado, del malón del otro, cuando en realidad las vacas, después de la llegada de los españoles con Pedro de Mendoza, se multiplicaron y ocuparon todas las pampas. Vale decir que lo que le decía en ese momento a la cacica general María es: esto está en nuestro territorio y estos son nuestros animales. En realidad el cuatrero ahí era Bernet. Claro, pero la intención de Bernet era llevar la mayor cantidad de ganado a las Islas Malvinas, y ahí es donde negocia con María. Exactamente. Los guerreros que están rodeando a los peones y a Bernet en las ruinas del fuerte esperan la orden de su jefa. Y llega en ese momento María, se dispone a parlamentar con Bernet y le dice que sí, que tiene que ser una operación de compra. Se concreta algo de compra por canje, algunos elementos que dejan los hombres blancos en este caso, pero es el nacimiento de una relación entre Bernet y María. Esto fue en 1823 lo que sucedió de este primer encuentro y el ganado cimarrón en Chubut. 6 años después, en 1829, Bernet va a tomar posesión de su cargo, porque había sido designado jefe militar y a la vez gobernador del territorio de las Islas Malvinas, e invita a ese viaje a María y a su gente, a su asistente, a su hechicero y a un grupo de guerreros que la acompañan en ese viaje, que no fue para nada agradable para ella, porque no estaba acostumbrada a la navegación. A navegar, pero claro. fue la primera mujer originaria en pisar suelo malvinense. Mirá vos, impresionante. A partir de esta relación con Bernet, uno imagina que trasciende la imagen de María como jefa de los tehuelches, pero también como la persona con quien negociar, ¿no? Me imagino. Exactamente, es la interlocutora. Claro. Había muchas expectativas en las negociaciones que Bernet llevaba adelante con María, porque también la intención era construir una factoría sobre la bahía de San Gregorio, en lo que es territorio chileno, algo que no alcanzó a concretarse, algo que también en su momento Piedrabuena pedía para sentar posición en un territorio, para decir esto lo ocupamos. Así que es sumamente interesante. La definición de María, el nombre, el apelativo, el apodo, como se quiera llamar, nace de ese gran parecido que tenía en el porte físico, no en la fisonomía, con Catalina la Grande, que era la emperatriz rusa que logró un cambio fundamental en lo que era la política europea en su momento, una mujer con muchísimo poder. Claro, María es un nombre que se le ha asignado desde la ocupación, ¿verdad? No es, uno imagina, en lengua tehuelche no se llamaría María. No lo sabemos porque sí se sabía que la llamaban Mariquita los padres, y esto es una referencia que hace quien fuera
el primer jefe militar allí, el señor Juan José de Elizalde, creo que era teniente, cuando en 1798 toma contacto con los padres, con Vicente y con Cogocha, en la bahía de San Gregorio. Vale decir, este es un dato importante porque fue un territorio que durante muchísimos años, ancestralmente, ocupara el pueblo onequén, el pueblo tehuelche. Y es lo que se deja establecido en los libros. Nosotros muchas veces llegamos a estos relatos porque son los diarios de aquellos expedicionarios, como el caso de Robert Fitzroy, como el caso de Charles Darwin, que estuvieron por la Patagonia y dejaron un registro impresionante. Vale, por ejemplo, los conceptos que en su diario vierte Muster, que es un marino británico, inglés, donde hace un recorrido de toda la Patagonia, pero además un recorrido documentado de cada uno de los lugares. Por eso se ve que la acción de María, y después de quien fuera su sucesor, el cacique Casimiro Vigoa, es de esto, de respetar la extensión territorial, la ocupación territorial que tenía el pueblo onequén en los tehuelches, desde el Río Negro hasta el Estrecho de Magallanes, hasta San Gregorio. Mario, además de la relación con Vernet, con estos expedicionarios, ¿cómo fue la relación de María con aquellos curas, generalmente salesianos, misioneros, que iban convirtiendo al catolicismo a los pueblos originarios? ¿Cómo fue la relación de ella con estos misioneros? En este caso, la primera relación, el primer contacto que tuvo fue con una avanzada de religiosos, exactamente, pero te diría que no hubo mucho contacto desde lograr la conversión del pueblo aóniquen a la creencia católica. Esto fue más dado en la segunda parte, digamos, durante el mandato de Casimiro Vigoa. Ahí sí, la presencia salesiana se hizo fuerte y ahí sí se fueron derribando o provocándose lo que se llama etnocidio, que es la imposibilidad de expresarse en su propia lengua, de tener sus propias creencias, su propia relación y fundamentalmente su propio idioma. Claro. Mario, cuando vos te ponés a investigar la figura de María la Grande, seguramente, como a toda persona, te atraen algunos aspectos de esa personalidad. ¿Llegaste a descifrar más o menos de qué manera ella ejercía esa jefatura, cómo imponía la autoridad, si era una mujer de mucho carácter? Sí, Sergio, indudablemente era una mujer de mucho carácter, pero su máxima virtud era la capacidad de negociación, porque no hubo enfrentamientos internos durante su mandato, durante su cacicazgo. Y por otra parte, logró establecer porque acá todo el mundo cree que primero era un territorio desierto, no, era un territorio ocupado por los pueblos originarios. Y por otra parte, ellos comerciaban con los distintos mercaderes que aparecían por las costas, o en el caso después cuando se llegó al poblamiento, con la colonia de Punta Arenas. Vale decir que esto derriba varios mitos. Por ejemplo, cuando se habla de la esforzada acción de los europeos en ocupar un territorio, el sacrificio, etcétera, y en muchísimos casos, tanto sea en Cabo Vírgenes, digamos, en el confín del continente, con la ciudad del Nombre de Jesús, o lo que ocurrió con Puerto Hambre, en Rey San Felipe, en territorio chileno, en el Estrecho de Magallanes, fue porque no hubo una integración entre el pueblo tehuelche, el pueblo originario, y los europeos. Claro. Yo te quiero rescatar que una sola colonia donde las dos etnias trabajaron o convivieron colaborando una con la otra, que fue Florida Blanca. En Florida Blanca, en San Julián, una colonia que duró 4 años, allí era permanente la negociación y la convivencia de los tehuelches
con los españoles que habían llegado a afincarse en ese lugar. Allí también se habla de un engaño por parte de Magallanes, ¿verdad? En su primer contacto con tehuelches. Sí, exacto. Vos sabés que más allá de lo de Magallanes, que termina con un muerto, con un tehuelche muerto, más allá de este episodio, hay otros que van marcando la historia relatada, inclusive muchísimos años después, por Martín del Banco Centenera, que es uno de los, si se quiere, historiadores que en versos reflejó lo que había ocurrido durante el siglo que va del 1500 o 1520, que aparece la escuadra magallánica aquí en tierras australes, hasta la fundación de Asunción del Paraguay y un poco más allá también, donde hace referencia en todo momento a los gigantes. Claro. Y es una acepción, si se quiere, propia de la observación de que la población europea, los españoles en particular, los portugueses, raramente pasaban el 1,60 m en ese momento. Entonces, los originarios tehuelches eran, para esa contextura física, casi cercanos a los 2 metros. Claro, eran inmensos. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Río Gallegos, estamos hablando con el periodista, historiador, escritor, poeta Mario Novak. Bueno, otro antecedente de buena convivencia en nuestra Patagonia de los tehuelches es con las colonias galesas, ¿verdad, Mario? Donde hay una convivencia, inclusive el mismo tehuelche le enseña en algunos casos cómo sobrevivir en esta Patagonia tan desconocida para quienes llegaban desde Gales. Exactamente. Y vos sabés que Casimiro Vigua, que fue el sucesor de María la Grande, es quien jura con otro grupo de caciques, tehuelches también, de otras regiones de la Patagonia. Hay que hacer la aclaración de que la mayor parte de la residencia de Casimiro y de María estuvo dada aquí en la zona sur del país. Claro. Mejor dicho, migraban con el clima. Pero en San Martín, en el actual pueblo de San Martín, en la provincia de Chubut, cercano a Gobernador Costa, ahí hay pintada una imagen de Casimiro Vigua cuando jura solemnemente su pertenencia a la nación argentina a partir de hacer esta jura de la bandera, él y las tropas de otros caciques que formaban parte de estos pueblos originarios, tehuelches en este caso, que habitaban lo que hoy son distintas provincias. Claro. Esto es importante tenerlo claro porque los pueblos, tanto los mapuches como los tehuelches y otros, fueron preexistentes al ordenamiento político posterior que se dio con la salida del virreinato del Río de la Plata y la constitución de los actuales países. Totalmente. Mario, bueno, toda esta investigación, que es mucho más profunda, por supuesto, pero bueno, los tiempos en los medios de comunicación no dan para profundizar demasiado, pero sí tener una idea concreta, presente, de quién fue María la Grande, esta mujer tehuelche, que fue jefa de un pueblo que llegó a tener, me parece, más de 1.500 hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, exacto. Tenía guerreros a su mando en un número importante. Claro. Me parece importante el rescate de la imagen de María, de su historia, porque también hubo mujeres a las cuales la historia la pasó por alto, por ejemplo con María Remedio del Valle, la madre de la patria que le llamaban los soldados, que fue una de las niñas de Ayohuma, Claro. que tuvo el grado de capitana después de sargento mayor, y que, como todo en la Argentina, terminó siendo ingrata la historia con ella. Le reconocieron una pensión ya casi en sus años finales, cuando había sido una guerrera de la independencia, y que además Belgrano la reconoció hasta en sus publicaciones y en sus recomendaciones a quienes lo siguieron en el mando.
Así que Así es muy es. interesante. Así es. Mario Novak, bueno, además de esta investigación, o a partir de todo este conocimiento que fuiste incorporando, pudiste escribir unos versos, un poema que se llama María la Grande y al que le pusieron música, ¿verdad? Exactamente. Con Daniel Chupilca Ledesma, la Chupilca parece ser muy popular por esa zona, Así es. y Y muy le rica pusimos, además. le pusimos música en ritmo de Kaani. El Kaani es un género musical que puso en vigencia Hugo Jiménez Agüero, el cantor de la Patagonia, que era acá de Río Gallegos, Ajá, si bien había nacido en la provincia de Buenos Aires, como nosotros dos. exactamente. Entonces, a partir de eso, el día siguiente, me acuerdo que terminé de escribir el artículo de María la Grande, empecé a escribir esta canción, que resume un poco lo que charlábamos aquí, en 6 estrofas por lo menos. Mario Novak, te despido y nos quedamos escuchando a Chupilca Ledesma, que es de Esquel, con este tema al que vos le pusiste letra. Muchísimas gracias, un abrazo grande, Mario.